deseándoles una buena semana. Hoy vamos a comenzar las clases virtuales de matemáticas en el grado octavo. El tema de hoy son expresiones algebraicas. Los implementos que necesitamos para el día de hoy es el módulo, el portafolio, lápiz borrador y lo más importante de todo, la actitud, ¿cierto? Siempre tener una buena actitud nos ayuda a despejar la mente, a que nuestros pensamientos fluyan y a que el trabajo sea más fácil de realizar, ¿cierto? Entonces, con toda la actitud vamos a comenzar a recibir esta clase. ¿Listos? Vamos pues. ¿Qué es una expresión algebraica? Es la combinación de números y letras relacionadas por medio de una o varias operaciones matemáticas. Por ejemplo, aquí vemos una expresión algebraica. Tiene números, tiene letras, tiene exponentes, tiene signo. Aquí tenemos una segunda expresión algebraica. Ya en la mitad aparece un más, porque puede combinarse en varias operaciones, ¿cierto? Ese es otro tipo de expresión algebraica. Y aquí tenemos otra expresión algebraica. Las expresiones algebraicas, entonces, siempre van a ser aquellas donde vemos todas las operaciones, la mayoría de ellas, con números y letras combinados. ¿Listo? Vamos entonces hoy a aprender a hacer expresiones algebraicas, a pasar de la expresión verbal a la expresión algebraica. Comencemos. En esta tabla vamos a empezar a diferenciar las principales expresiones algebraicas según las operaciones matemáticas. Por ejemplo, para la suma, si yo encuentro en un enunciado la palabra incrementado, más, aumentado, adicionado, excede, estas son todas expresiones que indican suma. Si en una expresión algebraica yo encuentro la palabra diferencia, disminuido, menos que, todas ellas indican que hay una resta. Entonces, ¿cómo pasaríamos de la expresión verbal a la expresión algebraica? Vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo. Un número aumentado en 61. Cuando nos aparezca a nosotros la palabra número, como no conocemos en sí el número, entonces vamos a asignarle a ese número una letra. Generalmente se utiliza la X, la Y o la Z, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a trabajar con la X y la Y. Entonces, un número aumentado, acabamos de ver en la tabla, la palabra aumentado nosotros la vamos a reemplazar por el signo más. ¿Listo? Y 61 que está en letras lo vamos a poner en números, quedando así. X más 61. Entonces ahí pasé de la expresión verbal a la expresión algebraica. Veamos otro ejemplo. 8 menos que un número. Entonces, el menos lo convierto en su signo matemático, que es una línea en la mitad, ¿cierto? Y recordemos que cada vez que aparezca la palabra número, entonces yo voy a poner una X. 8 menos que X. ¿Ves? Vamos a ver este que es un caso muy especial. Lo vamos a ver porque más adelante cuando veamos ecuaciones aparece mucho en los enunciados. Entonces hay que aprender cómo se simboliza en forma algebraica la suma de dos números consecutivos. ¿Qué son dos números consecutivos? Uno que está al lado de otro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el 5 es consecutivo del 4. El 15 es consecutivo del 14. ¿Cómo se obtiene un consecutivo? Pues al número se le suma 1 y con eso soy capaz de encontrar el número que sigue, ¿cierto? Entonces, como ya lo tengo que poner en forma algebraica, entonces un número va a ser la X. Si yo a esa X le sumo 1, entonces voy a obtener el que sigue, ¿cierto? Entonces miremos que el primer número de ese consecutivo va a ser la X que está con azul. Y el que le va a seguir a esa X va a ser X más 1, ¿cierto? De esa manera, de forma general, yo voy a obtener siempre dos números consecutivos. Vamos a ver otro ejemplo. Ya ahora vamos a hacerlo con 3. Si la suma de tres números consecutivos
Entonces, tengo el primero, que sería la X, ¿cierto? Si a esa X le sumo 1, obtengo el siguiente número consecutivo. Y si a esa misma X le sumo 2, obtengo el siguiente número consecutivo, ¿cierto? Ahí está, 3 números consecutivos. Este es muy importante aprenderlo por lo que les dije. Vamos a ver ahora los casos de multiplicación y división, ¿cierto? Cuando en los enunciados aparezca la palabra producto, veces, doble, triple, cuádruple, quíntuple, son signos de multiplicación. El producto ya lo conocemos, ¿cierto? Veces también ya lo conocen, pues, y lo han utilizado mucho. Los que menos hemos utilizado son las palabras doble, triple, cuádruple, que a partir de ahora se van a utilizar mucho en el álgebra. Siempre que una palabra termine en ble o en ple, nos va a indicar que ahí hay una multiplicación. El doble de un número, o sea, 2 multiplicando al número. El triple de un número, o sea, 3 multiplicando al número. El cuádruplo de un número, o sea, el 4 multiplicando al número, ¿cierto? Vamos a ver entonces, por ejemplo, cómo se haría la división. La división, entonces, ya conocemos la palabra dividido, esa es la que se utiliza generalmente. El cociente entre, también la utilizamos mucho. La relación entre dos números, la palabra relación, la aprendimos en séptimo cuando aprendimos a relacionar dos magnitudes, ¿cierto? Y la palabra mitad, siempre que aparezca mitad, quiere decir que ese número está dividido por 2. Lo que pasa es que no se pone específicamente el número dividido 2, sino que suena más científico, más elegante decir la mitad del número, ¿cierto? Y ya vienen las expresiones quinta, tercera, sexta, octava, novena, todas esas palabras que están acompañadas de la palabra parte también indican división. En este caso tenemos la quinta parte, la tercera parte, las 3/5 partes. Todas ellas son símbolo de división. Miremos entonces los ejemplos. El cuádruple de un número. Entonces ya aprendimos cuádruple, 4, ple, multiplicación. Entonces ya sabemos que cuando aparezca la palabra número, pongo la X o la Y o la Z. En este caso pusimos la X. Entonces, cuádruple de un número, eso es igual a 4X. Tita, ¿y por qué no ponemos el por? Ya les había explicado en clases anteriores que el por ya se esconde, desaparece, pues se pone invisible. ¿Por qué? Porque entre un número y una letra, ahí está la multiplicación implícita, pero ya no se pone un punto, ni un asterisco, ni el signo por, sino que se ponen el número y la letra juntos sin poner entre ellos la multiplicación. Miremos el siguiente ejemplo, la cuarta parte de un número. Mire qué diferencia entre cuádruple y cuarta parte. Cuádruple está multiplicando el número, mientras que cuarta parte está dividiendo el número. Y a diferencia de la suma, la resta y la multiplicación, las divisiones se arman de abajo hacia arriba, ¿sí? Mire que el 4 debe ponerse en la parte de abajo, ¿sí? En la mitad está la línea que indica división y arriba se pone el número y se lee de abajo hacia arriba la cuarta parte de un número. Listo. Miremos este. Entonces, al lado de cuartas aparece el 3. Ese 3 indica quién es el numerador. Ya sabemos que cuartas partes es lo que va abajo de la línea de la división. Entonces, el número que está acompañando a cuartas es el que está en el numerador. Por lo tanto, las 3/4 partes de un número, ahí ya sí se puede leer de manera vertical, pero de arriba hacia abajo. 3/4 partes del número, ¿cierto? De X. Muy bien. Fíjese que puse adrede este ejercicio para que diferencien
cuando el 4 multiplica, cuando el 4 divide y cuando el 4 está combinado con otros números, ¿cierto? Es para que vayamos viendo las diferencias. Ahora vamos a combinar multiplicaciones y divisiones. Entonces, ya sabemos que la palabra cociente viene de división, ¿cierto? Ya sabemos que doble y triple son multiplicaciones. Entonces vamos a leer el cociente, o sea, va a haber una división. ¿Entre quiénes? Entre el doble de un número, una multiplicación del 2 por un número, y el triple de otro, o sea, la multiplicación del 3 por otro número. Cuando aparezca la palabra otro, yo ya no debo de repetir letra, sino que si ya utilicé para la palabra número la X, entonces para otro utilizo la Y o la Z, ¿cierto? Entonces aquí lo vemos. 2x dividido 3y. Esa es la expresión algebraica de el cociente entre el doble de un número y el triple de otro. La décima parte de un número más el triple de otro. Entonces, vea que ya metimos la suma. Hay división, hay multiplicación y hay suma. Entonces, décima parte. Recuerde siempre, el que esté al lado de parte es el que va en la parte de abajo. Este también se arma de abajo hacia arriba. Se pone el 10 en el denominador y la X en el numerador, ¿cierto? Más el triple de otro, 3, que multiplica a otra letra, porque ya no debo de repetir la misma letra que ya utilicé. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a empezar a ver, vamos subiendo, vamos escalonando y vamos a ver cómo se hacen las expresiones algebraicas que tienen cuadrados, que tienen raíces cuadradas, que tienen paréntesis. Por ejemplo, el cuadrado de un número. Entonces, siempre que a nosotros nos aparezca la palabra cuadrado, quiere decir que ese número tiene en el exponente al 2, ¿sí? Y se lee así, el cuadrado de un número. Entonces, cada vez que aparezca el 2 en el exponente, ese 2 se lee cuadrado. Por ejemplo, la raíz cuadrada de un número. Entonces, se pone el símbolo de raíz y dentro del símbolo se pone la X. ¿Por qué no se pone el 2 dentro del índice? Porque ya sabemos que generalmente cuando la raíz está sola, quiere decir que ahí dentro está el 2, pero no es necesario ponerlo, ¿cierto? Aunque en el enunciado aparezca, porque recuerde que estamos pasando de lo verbal a la expresión algebraica. Entonces, es muy importante que dominemos también todo lo que hemos aprendido operativamente y ver las diferencias entre cuando se pone verbalmente y cuando se expresa de manera algebraica. El cubo de un número quiere decir que a esa X, ese número, tiene como exponente al 3, ¿cierto? Y ahora vamos a empezar a ver combinaciones. Entonces, la suma de un cubo, ya sé cómo se hace un cubo, ¿cierto? Ya lo vimos en el ejemplo anterior. Y un cuadrado, ya vimos en el primer ejemplo cómo se hace un cuadrado. Entonces se pone la suma en la mitad y pongo X con exponente 3 y Y con exponente 2. ¿Ves? Y aquí ya vemos unos un poco más complejos, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a ver cómo es que se arman esas expresiones algebraicas que contienen paréntesis. Siempre cuando una expresión algebraica va a tener paréntesis, entre cubo y diferencia, como se lee ahí en la expresión verbal, aparece la palabra de la. Aquello se la subrayé, se la encerré en un cuadro. El cubo de la diferencia. Entonces, ese de la indica que ahí va usted a poner un paréntesis y que dentro del paréntesis va a ir el resto de la expresión verbal, o sea, la diferencia entre 2 veces un número y 56. Mire cómo se arma entonces. Pongo el exponente 3, porque ya sabemos que cubo significa que en el exponente se pone el 3.
aparece la palabra Dela, entonces abro paréntesis. Y dentro del paréntesis, entonces pongo el doble de X menos 56, porque la palabra diferencia significa menos. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. El cuádruple de la suma de tres números. Entonces, entre cuádruple y suma aparece la expresión de la, ¿cierto? Ese de la es un indicativo de que ahí hay que abrir un paréntesis. Entonces, cuádruple está multiplicando, abro paréntesis y dentro del paréntesis se pone la suma de tres números. Mire que como dice tres números, yo tengo que poner tres letras diferentes. No debo de repetir letra. ¿Listo? Otro ejemplo, el cuadrado de la suma. Entonces, mire, entre cuadrado y suma aparece dela. Ese dela, ¿qué significa? Paréntesis. Cuadrado, ya sé que entonces va a haber un exponente. El exponente va a ser 2, ¿cierto? Abro paréntesis y dentro del paréntesis se pone la suma entre 155 y un número. Bueno, estos son ejercicios a grosso modo, ¿cierto? De los más generales. Obviamente la matemática es muy amplia. Hay muchos miles de ejemplos, ¿cierto? Pero estos son como la base, donde vemos todos tipos de operaciones, sumas, restas, multiplicaciones, potenciación, radicación, todas las posibles combinaciones que ahí se pueden hacer y de ahí salen millones, ¿cierto? Pero entonces si yo domino las básicas, con ellas yo puedo armar todas las demás, ¿cierto? Entonces vamos a los ejercicios. Entonces, la primera parte es una ejercitación. Usted se va a ejercitar haciendo los ejercicios que aparecen en la página 10 del módulo. En este caso, hay en los tres octavos íbamos en diferentes niveles, ¿cierto? En octavo B ya se habían solucionado varios ejercicios, en octavo A también, octavo C no había hecho la actividad, apenas estábamos planteándola, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer todos los talleres en el módulo, digo, perdón, en el portafolio, porque recuerden que ustedes a final de año, si Dios quiere, vamos a armar un libro de álgebra. Ese libro debe de tener la evidencia de todos los talleres. Entonces, usted va a seguir trabajando en el portafolio que usted en este momento tiene en la casa, ahí va a seguir haciéndome los talleres, ¿cierto? Son 65 ejercicios y eso es muy importante porque ustedes saben que uno solamente aprende cuando practica, hay que practicar, ¿cierto? Entonces, a medida que usted practica, la mente va aprendiendo, va memorizando todos los tipos de operación. Y son 65 porque ustedes vieron la variedad que hay. Entonces, se ponen ejemplos de cada una de las operaciones. Entonces, es por la variedad de ejemplos que hay. Entonces, obviamente, el taller se vuelve un poco largo, pero ese es el único que es así un poquito larguito. Los demás van a ser más corticos, pero vamos a dedicarnos. Si alguien no tiene el módulo de matemáticas, puede ingresar a este vínculo que puse y donde dice virtualidad adoptada, se lo puede descargar en PDF. ¿Listo? Y entonces recuerden, ay, Tita, entonces usted cuando recoge el ejercicio físico, ya cuando pase esta novedad, cuando pasemos la contingencia, cuando volvamos al colegio, entonces yo ahí ya les recojo nuevamente el portafolio. Mientras tanto, ustedes van a hacer todos los talleres en el portafolio. Tita, y entonces, ¿cómo usted va a hacer para calificar esta actividad? Bueno, entonces vamos a ver cómo se la va a calificar. Usted, después de haber hecho los 65 ejercicios en el portafolio, usted me va a subir una evidencia a la plataforma del PC académico, ¿cierto? Usted va a coger una hojita aparte y me va a repetir los últimos 10 ejercicios, o sea, del 56 al 65. Entonces, en esa hojita usted va a poner arriba el nombre y el grado y va a poner como tema semana 9 expresiones algebraicas, ¿cierto? Cuando lo tenga listo, usted le va a tomar una foto o lo va a escanear y lo va a subir a la plataforma del PC académico. Sugerencia, como la mayoría de ustedes tienen celular, yo les sugiero que descarguen de la tienda de Google
una aplicación de escáner gratuito, porque el escáner permite visualizar más las letras, los números, o sea, es más nítido y permite entonces mejor eh, tomar la foto. El escáner toma una foto más nítida del trabajo, porque sí, pues para poderlo yo calificar, sí la foto debe ser muy nítida y no debe tener enmendaduras. Yo no puedo ver que usted esté echando liquid paper o está sobreponiendo un nombre sobre otro, porque no se puede calificar una actividad donde se vea como dudoso de quién es el trabajo, ¿cierto? Debe procurar no tener tachones, porque como es una foto, entonces a veces ustedes tachan encima y sobreponen, entonces no se entiende bien si es una suma, si es una resta, si es un 2, si es un 3. Entonces es importante que precisamente como lo va a poner en una hojita aparte, pues quede bien presentado. Ahí les puse un ejemplo, ¿cierto? Margarita Orozco, de 8D, ustedes saben que eso es inventado, pone el enunciado y desde el 56 a 65 ponen la expresión algebraica, ponen, perdón, la expresión verbal y al frente cuál sería la respuesta en forma algebraica. ¿Listo? Muy juiciosos, eh, este trabajo requiere un poco del tiempo de ustedes, pero van a tener toda una semana para que bien juiciosos se sienten y lo hagan. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cómo se califica la actividad? Entonces, para la actividad, usted entonces va a tener en cuenta esta rúbrica. Debemos de ponerle uno al estudiante que no presente la actividad, o sea, que no suba la evidencia a la plataforma. ¿Cierto? Vamos a ponerle como calificación 2 a esa actividad que usted me presente incompleta. Ustedes ya saben que yo no califico talleres incompletos. Si usted me sube del 56 al 60, entonces la actividad está incompleta. O si la foto aparece recortada y hay una parte que no se ve, o sea, que le quedó mal recortada, eh, o si la foto no es legible. Si usted me sube una foto que es muy borrosa, yo no puedo ver qué trabajo está realizando usted ahí. Entonces, la nota sería un 2. Se pondría una nota entre 2,1 y 2,9 si la mayor parte de la actividad tiene muchos desaciertos. O sea, si todavía de pronto no has entendido bien los conceptos y todavía no me sabe diferenciar entre cuando se dice producto, cuando se dice diferencia, cuando se dice triple, cuádruple, quinta parte, ¿cierto? Entonces, si usted me sube una actividad que presente errores y son muchos errores, entonces en ese rango de calificación. Si usted me presenta una actividad que presenta algunas dificultades, algunos desaciertos, podría obtener una nota entre 3 y 3,9. Si la mayoría de los ejercicios están bien realizados, se pone una nota entre 4 y 4,9. Y si todos los ejercicios están bien realizados, son nítidos, se ve bien organizado el trabajo, entonces la nota sería un 5. ¿Listo? Eh, Niños, mucha suerte. Nos vemos la próxima semana en la siguiente actividad. Hasta pronto.